Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que me pareció interesante y que quizás alguna vez se lo han preguntado. ¿Por qué los equipos brasileños, ninguno, tiene muchas Copas Libertadores? Brasil es uno de los países que más copas tiene a nivel global, pero si nos ponemos a focalizar puntualmente en cada equipo individualmente, ninguno de ellos se encuentra, por ejemplo, en el top 5 de los equipos más ganadores de Copa Libertadores, lo cual es llamativo teniendo en cuenta justamente la cantidad de títulos que tienen. Hay una razón que evidentemente quizás pueda llegar a salir pensándolo un poco en cuanto a la lógica, pero también hay una historia detrás que engloba prácticamente toda la historia de la Copa Libertadores y es lo que les quiero compartir hoy. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Como les decía recién al principio, Brasil es uno de los países claramente con mayor cantidad de Copas Libertadores. Solamente superado por Argentina que tiene 25, Brasil se encuentra en segundo lugar en la tabla con 23 conquistas, muy por encima del tercero que es Uruguay con 8 hasta el momento. Sin embargo, si juntamos finalistas con subcampeones, es decir, cantidad de equipos que en algún momento han llegado a la final, Brasil es el máximo exponente, con 41 equipos finalistas. Si seguimos hablando en cuanto a la actualidad, está claro que Brasil domina y por amplitud todo lo que tiene que ver en cuanto al fútbol de Conmebol y sobre todo en Copa Libertadores, donde por ejemplo de los últimos 6 títulos que se han disputado, Brasil se ha quedado con 5 y además en 3 de esas finales que se disputaron fue 100% brasileña, un equipo brasileño enfrentó a otro y se terminó coronando, por lo cual por distintos motivos, ya sean económico, mejor plantel, mejor armado, mejor juego o la razón que quieran encontrarle, Brasil hoy en día domina ampliamente la Copa Libertadores y siempre sus equipos son los principales candidatos a quedarse con el título. Si bien todo esto que les comento son las últimas ediciones, honestamente, si nos ponemos a repasar las últimas 2 décadas, los últimos 20 años, Brasil claramente ha ido cada vez ganando más y más terreno, siendo por mucho y con diferencia el país que mejor participación ha tenido en Copa Libertadores. Sin embargo, si nos ponemos a analizar en cantidad de títulos que tiene individualmente cada equipo, Brasil, como les comentaba antes, no tiene ningún exponente dentro del top 2, dentro del top 3 y ni siquiera dentro del top 5. Como muchos sabrán seguramente, el máximo ganador de la historia de la Copa Libertadores, más allá de que hace bastante tiempo que no la gana, es Independiente de Avellaneda, Independiente de Argentina con 7 títulos. Seguido muy de cerca está también otro equipo argentino como Boca Juniors con 6 conquistas. Seguido de cerca, en tercer lugar, tenemos un equipo uruguayo que es Peñarol, que tiene 5 títulos. Con 4 conquistas tenemos 2 equipos argentinos, River Plate y Estudiantes de La Plata, pero siguen sin aparecer ninguno brasileño. Recién con 3 títulos, recién ahí aparecen los equipos brasileños más gloriados y que más conquistas tienen en Copa Libertadores, que son varios. Tenemos a Sao Paulo con 3 títulos, a Palmeiras con 3 títulos, a Santos con 3 títulos, a Gremio con 3 títulos y también a Flamengo con 3 títulos. Pero claro, llama la atención, como les vuelvo a decir, que es raro que Brasil, teniendo tantas conquistas de Copa Libertadores, no tenga ningún máximo exponente en cuanto a lo que tiene que ver las vitrinas en el último tiempo. Y analizando los ganadores de Copa Libertadores, hay un dato que me parece crucial y muy interesante para entender que algo pasa hoy en día que antes no pasaba con los equipos brasileños. ¿Cuál es el dato? Bueno, la Copa Libertadores se juega por primera vez en el año 1960. En la tercera y la cuarta edición, la del 62 y el 63, la gana Brasil por primera vez. Las 2 veces Santos, obviamente de la mano nada más y nada menos de Pelé. Sin embargo, después de esa edición que gana en el 63, tiene que esperar hasta el año 1976 para volver a coronarse campeón un equipo brasileño que en este caso fue Cruzeiro. Y hasta el año 1992, es decir, las primeras 32 ediciones de la Copa Libertadores, Brasil solamente había logrado 5 títulos. Es decir, de 32 Copas Libertadores de las 32 primeras, Brasil solamente había ganado 5. Ahora, cuando cambiamos a la segunda mitad de la historia de la Copa Libertadores, es decir, las últimas 32 ediciones, Brasil ha ganado más de la mitad, con 18 títulos sobre 32, lo cual deja a las claras, sin duda, que antes no se le prestaba tanta atención o antes ocurría algo con los equipos brasileños que hoy en día ha cambiado. Y justamente es lo que les quiero intentar explicar hoy a raíz de lo que pude investigar. Ahora
Ahora bien, ¿qué pasó a partir de la década del 90 que antes no pasaba con los equipos brasileños en Copa Libertadores? Y no tiene nada que ver con una cuestión de nivel, ni mucho menos, porque Brasil ha sacado cracks siempre. Hoy en día sacó en su momento a Neymar, antes a Ronaldinho, ganó 2 Copas del Mundo, 94 y el año 2002, pero antes de eso también tenía grandes jugadores, Sócrates, Pelé, y podríamos seguir nombrando muchísimos jugadores que han sido importantes para Brasil, tanto en la selección como también en sus equipos, y había ganado 3 títulos justamente de la Copa del Mundo. Entonces, ¿por qué Brasil mejoró sustancialmente su actuación en Copa Libertadores a partir de la década del 90? La realidad es que si uno se pone a investigar, la forma de jugar la Copa Libertadores para los equipos brasileños tuvo un antes y un después, gracias a lo que se comenzó a conocer como la democracia corintiana, presidida por futbolistas como Sócrates, y que se comenzó a materializar a partir de lo que fue la conquista de Sao Paulo en el año 1992. Sócrates, un gran jugador brasileño, creó un proyecto llamado el Proyecto Tokio, que nunca se llegó a materializar, pero apuntaba a elevar al club a nivel internacional, y esa fue la primera vez que un club brasileño comenzó a mirar la Libertadores de manera diferente. La puerta de salida al mercado internacional a fines justamente de ese año, que se comienza a jugar la Copa Intercontinental, evidentemente ya no solamente en el plano sudamericano, sino que esto iba más allá, se jugaba en Japón, representó una motivación para los clubes que estaban resentidos en esa época con Conmebol, tras finales que se jugaban en terrenos neutrales dentro del mismo continente, que no eran tan neutrales como realmente se creía. Antes, el prestigio de la Copa Libertadores y la importancia que le daban los equipos de Brasil era muy diferente, a tal punto que el mismo Santos de Pelé prefería a veces jugar torneos amistosos internacionales, en Europa por ejemplo, antes que jugar la Copa Libertadores, después de haber ganado por ejemplo 2 títulos consecutivos en el 62 y el 63. La problemática de Brasil con la Copa Libertadores en esa época era tal que hubo ediciones en la cual directamente decidieron no participar. La primera, por ejemplo, fue en el año 66. El motivo que alejó a los clubes brasileños fue el cambio reglamentario más importante de la historia de la Copa Libertadores, por lo menos hasta ese momento, en el cual pasaba de una participación en la cual solamente estaban los campeones de cada país a un torneo de 2 cupos por país, en el cual ingresaba tanto el campeón como el subcampeón. En ese momento tendría que haber jugado el Santos de Pelé, que fue el campeón, y Vasco da Gama, que quedó como subcampeón. Ellos deberían haber estado en la Copa Libertadores del 66, pero decidieron no hacerlo porque no estaban de acuerdo con esta ampliación de cupos. 3 años más tarde, en la Libertadores del 69, nuevamente hubo un conflicto interno del fútbol brasileño con la relación de Conmebol. Originalmente tenían que jugar los campeones de ese año, que eran Botafogo, y el subcampeón, que era Fortaleza, pero como se atrasó el torneo brasileño, hubo problemas de organización y finalmente los equipos brasileños decidieron hacer giras internacionales, que eran mucho más rentables que disputar la Copa Libertadores, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento, por ejemplo, estaba también el Santos de Pelé. En el año 1970 fue la última vez que Brasil decidió no participar de la Copa Libertadores. Y en este caso, el motivo que dijeron en ese momento fue que no lo querían hacer porque era un año en el cual se jugaba el Mundial y preferían prepararse para eso sus jugadores. Pero más allá de todas estas historias, más allá de todos estos complot que en algún momento sentía la Confederación Brasileña que hacía Conmebol en contra de ellos, más allá de todas estas diferencias, la realidad es que cualquiera sea la causa, la principal siempre fue la misma: lo económico y comercial. Y es que ciertamente Brasil siempre ha sido el país mejor económicamente hablando en los últimos años, y la realidad es que el campeonato brasileño, hoy en día vemos las grandes diferencias, era un campeonato mucho más rentable para los equipos brasileños que la Copa Libertadores, al menos hasta hace 5 años, en lo que tiene que ver sobre todo en el reparto de premios. Por lo cual en Brasil la realidad es que preferían apostar todo a intentar ganar el Brasileirao, a intentar ganar la Copa de Brasil, que le daba grandes premios, que además los hinchas la seguían mucho y que sobre todo no tenían tantos gastos de traslado, que apostar a ganar a la Copa Libertadores. Por eso se cree que durante los primeros 32 años, las primeras 32 ediciones de la Copa Libertadores, muy pocos equipos brasileños realmente le daban la importancia que hoy en día se le da, que ha ido creciendo en cuanto a lo que tiene que ver con publicidad, exposición y sobre todo también en cuanto a lo económico, que hoy en día hace que los equipos brasileños apuesten fuerte a ganar la Copa Libertadores, se haya convertido sin duda en el torneo más importante del continente, y desde que se pusieron en la mira que tienen que ganarla, realmente, como les digo, han arrasado porque se han quedado con más de la mitad de los títulos que se han disputado en los últimos 30 años.
Y para finalizar, hay una cuestión también que sale de la lógica que les comentaba al principio, más allá de todas las historias, más allá de la cuestión económica, que tiene que ver con la cantidad de equipos importantes que hay en Brasil. Como hemos hablado en algún momento, en Brasil hay hasta 12 equipos considerados grandes. No hay ninguna liga del mundo, y menos sudamericana, que tenga ni siquiera la mitad. En Brasil tenemos a Sao Paulo, a Palmeiras, a Santos, a Gremios, a Flamengo, a Cruzeiro, a Inter, a Fluminense, Vasco da Gama, Corinthians, Atlético Mineiro, todos campeones de Copa Libertadores. Es más, si no me equivoco, el único considerado grande, entre comillas, y creo que es el menos grande de todos, que hasta el momento no ha tenido el título, es Botafogo. El resto todos han ganado uno, algunos dos, y muchos de ellos tres, y eso también explica un poco por qué hay tantos títulos en Brasil y por qué al mismo tiempo están tan divididos y ninguno se ha polarizado simplemente en un club. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video y esta historia, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en un próximo video.